Mano. La Policía Nacional logró desbaratar a una red de estafadores que ofrecía cargos públicos a cambio de importantes sumas de dinero. Una de las entidades que servía de gancho para estos estafadores era la Administración Nacional de Electricidad. ¿Cómo operaban? Entérese ahora, de primera mano. Muy bien, en este momento hay mucha gente que tiene expectativas también de obtener algún puesto de trabajo y está dispuesta la gente, digo, a todo con tal de conseguir ese puesto de trabajo y llevar el sustento a sus hogares. Y allí aparecen como contrapeso los avivados, que ofrecen pruebas, señales de certeza o de fidelidad que a nosotros nos resulta bastante irrisorio, pero una persona desesperada cae en la trampa. Jazmín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tardes, y es así, como decían las abuelas, el viejo refrán, cuando el milagro es grande, hasta el santo desconfía. Debería ser la premisa en estos casos, porque estas tres personas que ya se encuentran detenidas montaron todo un esquema de estafa a partir de las esperanzas de la gente en encontrar un trabajo estable y sobre todo en la función pública. Hay dos denuncias formales en base a las cuales se realizaron todo este montaje por parte de la Fiscalía y la Policía para dar con esta banda criminal. Una de las denunciantes, Marisa Raquel Benítez Cabrera, ella es de Pedro Juan Caballero, es una de las personas que fue contactada por una mujer que decía que tenía la influencia necesaria para gestionarle un puesto en la ANDE. Y entonces le pedía 4.500.000 guaraníes para realizar las gestiones ante la Secretaría de la Función Pública, mencionaba esta mujer. Entonces, sin concurso, a base de esta influencia, ella conseguiría este puesto. Pasaron aproximadamente 15 a 20 días, no sucedió nada, entonces recibe la llamada de otra mujer que supuestamente es una ingeniera de la ANDE y le pregunta si no habría más personas en su familia, en su entorno, interesadas en conseguir un puesto. Ella, por supuesto, le menciona que sí, pero que 4.500.000 es una suma demasiado elevada. Entonces le hace la siguiente propuesta. Le hace un descuento, ¿no? Que traiga 10 personas. Entonces no estaría pagando ella lo que le correspondía por su marido, que también estaba a la búsqueda de un trabajo. O sea, el famoso ese sistema a nivel de piramidal. Escala, piramidal. Exactamente. Como se hace con productos. Una Conseguís red. 10 clientes de 4 millones y vos te salvás de pagar el costo de tu marido. Algo así. Una red de estafa, Jazmín y compañeros, que funcionó durante mucho tiempo. Hablamos de... Hay dos denuncias oficiales hasta el momento, Sí. pero cerca de 180 personas estafadas, que ascendería la pérdida para estos de cerca de 900 millones de guaraníes, lo que habría recaudado esta banda delictiva con estas promesas. 4,5 millones, conseguís un cargo. ¿Quién es el culpable y quién es el inocente acá también? Porque la que paga por acceder a un cargo tampoco está muy limpia, que digamos. Y es, digamos, esa desesperación que lleva a las personas a realizar un acto que sabe que no es legal, porque están los procedimientos respectivos para el ingreso a un cargo público y, por supuesto, esto no es tal. Siguiendo con este relato que les mencionaba, el esposo de esta persona que realiza la denuncia formal va y trabaja durante 4 meses en la sede de la ANDE en Pedro Juan Caballero, porque ella llega a conseguir 57 personas interesadas en acceder a un puesto. 57 personas que pagan los 4.500.000. Entonces, como premio, entre comillas, el marido de ella va y accede al puesto de la ANDE trabajando ad honorem durante 4 meses. Esto es lo que mencionaba al respecto el comisario Walter Cardoso de la División de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Se le llamó precisamente al esposo de la víctima a trabajar en una dependencia de la ANDE en Pedro Juan Caballero y lo hizo por 4 meses a honores. Es algo muy llamativo que por teléfono se ordene, por ejemplo, que una persona trabaje en un lugar, ¿verdad?, sin tener las certificaciones adecuadas, y el control le debe tener una empresa mínimamente luego, y mucho más del carácter público, para tenerla a una persona en carácter laboral, ¿verdad? Mi primera manifestación de las víctimas fueron para ellas la ANDE. Después ya fue, como le voy a decir, clasificando. Dependiendo de dónde quiera ir, la gente entonces clasificaba. A partir de 4,5 millones, ANDE. Si se iba en otro lugar más interesante, subía la cantidad y alcanzaba hasta 12 millones de guaraníes. Algunos inclusive para ir a Itaipú pagaban.
Y bueno, este era el gancho prácticamente, conseguir un trabajo con un sueldazo. ¿Quién no querría hacerlo y sin ningún tipo de acceso a concursos ni preparación siquiera? Y una pena también para estas personas que cayeron en la trampa, porque probablemente no tenían trabajo, es por eso que hacen lo que sea por conseguir uno. Y encima una deuda, una deuda de 4,5 millones de guaraníes, además de toda esta denuncia, es bastante fuerte. Así es, y uno se pregunta, pero ¿cómo alguien me viene a ofrecer un trabajo, me pide una suma de dinero? ¿Cómo yo voy a creer en esta persona? Tenían otro gancho para, digamos, ganarse la confianza de la gente, y es el que les decían que como incentivo les iban a hacer un descuento en su pago de factura de la ANDE. Es decir, el mes que viene o a partir de este momento vos ya no vas a pagar, pero le pedían el número de usuario con el cual estas personas, por supuesto, en cualquier boca de cobranza podrían ir y abonar la suma respectiva a la factura de estas personas, y a cambio, por supuesto, les sacaban 4.500.000. A ver, una señal de fidelidad era decirte, por ejemplo, vos querés trabajar a la ANDE y como yo soy fiel contigo, una muestra de esta fidelidad es que a partir de ahora no pagás más el consumo de energía. Porque yo tengo contactos también, o sea, eso también era el gancho. Claro, no es que yo soy un loco estafador, yo trabajo en la ANDE, yo tengo el contacto con el gerente, el jefe que te puede llevar, y es por eso que vos no vas a pagar, pero era todo una estafa. Era parte del esquema. Esto es lo que explicaba también el comisario al respecto. Primeramente, yo creo que se contactaban con las personas por teléfono, lo hacían, le demostraba con ciertas acciones. Por ejemplo, a partir de este momento vos sos beneficiario de una actividad del Estado, y a partir de este momento vos ya no pagás tu factura de ANDE, por ejemplo. Entonces le pedía, ¿cuánto es tu número de NIS? Entonces el número de NIS, le daba el número de NIS, y ella podía pagar en cualquier lado, nomás ya a partir de que vos tenés el número de NIS podés pagar en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, ese era, al otro mes ya no pagaba, ya no pagaba absolutamente la víctima el NIS. Entonces, ¿qué pasa? Y sí, esto tiene que ver, tiene que hacer, quiere decir que tiene influencias. Entonces, pues, yo digo que jugaba por no digo ignorancia, por la ingenuidad y la necesidad del ciudadano. Y bueno, de momento hay 3 personas detenidas. Por supuesto, no se descarta que esto pueda tener más ramificaciones o algún grado de complicidad también al interior de la ANDE u otras instituciones. Los detenidos en este caso son Elsa Concepción Chávez, que está sindicada como la cabecilla de este grupo delictivo, la cómplice también Catalina Román Acosta, así como Benigno Martínez, que habría actuado como una suerte de ordenanza. Él era el encargado de ir y realizar los retiros de los giros que se realizaban a través de 3 vías, Cambios Chaco, Western Union y también Giros Tigo. Entonces, de esta forma se pudo dar, por lo menos con los cabecillas de esta banda, que se habría alzado con más de 900 millones de guaraníes, estafando a 189 personas, de las que se sabe hasta el momento, porque probablemente en el transcurso de la investigación, que se encuentra ya a cargo del fiscal Martín Cabrera, puedan ir surgiendo otros estafados que a partir de estos momentos se están enterando de todo este esquema. Cas, hablamos de una banda que operaba principalmente en Pedro Juan Caballero. Así es. De ahí donde fueron estafadas entre las Pedro personas. Juan Caballero y Asunción. Y Asunción también. Porque la detención se produjo en San Lorenzo. Y no solamente para la ANDE, sino para otras instituciones del Estado. Así es. Y subía la tarifa, decía por ejemplo el comisario. Y Taipú, si vos te querés Taipú, 12 millones de guaraníes. Así es. Si querés ir al Congreso, quién sabe cuánto, ¿verdad? Le ponían tarifa a las instituciones. Ahora, de hecho, también que era un grupo de estafadores muy bien organizados. O sea, por supuesto. Tampoco había mucha ingenuidad, digo, de parte de la gente que cayó. Se le planteó muy bien el tema. Era gente con mucho conocimiento, capacidad de persuasión, de convencimiento, y la cabecilla del grupo, Elsa Concepción Chávez, de hecho tenía ya antecedentes, habría sido investigada por un hecho similar hace algunos años, en el que había prometido a docentes recién egresadas gestionarle un puesto laboral también. Ahora, de hecho también que este tema es muy fuerte, digo, para aquella persona que es víctima, porque se siente engañada, se siente hasta todo ese sueño que tenía y esa esperanza de poder trabajar a sabiendas de que las cosas no venían correctamente, pero sí está esa esperanza. Primero se entera de que fue engañado o engañada, dio un monto de dinero y encima que no va a trabajar.
por supuesto, es también una estafa más que económica, es una estafa emocional. Claro, emocionalmente se queda destrozada. Y claro que es fácil a partir de ahora decir qué tontos fueron utilizando ese calificativo, pero como bien decía Dani, la especialidad que tienen y la particularidad que tienen los estafadores es precisamente que manejan a la perfección el arte de la persuasión. Saben dónde decirte, dónde hablarte, qué conexiones buscar, de tal manera que la propuesta sea convincente, si no, no serían estafadores. Claro, y hay otros casos también mucho más sencillos, por ejemplo, que se le prometía a un grupo de gente si no querían ser choferes de camiones grandes, de esos camiones semirremolque, la gente caía. O el tema de las casas de Senavitat, por ejemplo. Si querés una casa, pagame 5 millones de guaraní y te empiezo a gestionar. Todo mentira, nunca. Pero gente... ¿para qué vamos a ir más lejos? Hasta las estafas telefónicas a través de mensajes de texto tienen el efecto deseado para los estafadores. Y bueno, ¿qué sería una persona de carne y hueso o que por vía telefónica te esté hablando, convenciendo? Dando pruebas. Pero importante es que caigan estas personas, que hayan sido detenidas. Importante también es que por lo menos una de ellas se habrá dado cuenta y habrá informado a la policía qué es lo que estaba ocurriendo. Así es. Por lo menos por ahí vino la primera investigación y que terminó la detención de las involucradas. Muchas gracias, Jasmine. Hasta luego. Muy bien.